Muy buenas a todos. En el vídeo anterior veíamos la proporción directa, ahora vamos a ver el concepto contrario. Diremos que una proporción es inversa entre dos magnitudes o datos cuando podemos decir lo siguiente, que cuanto más de una cosa, menos de la otra. Anteriormente las dos aumentaban a la vez o disminuían a la vez y ahora va a ser al contrario, cuanto más aumente una, más disminuirá la otra. La relación es contraria. Vamos a ver el ejemplo del libro. Tenemos un embalse con reservas de agua para abastecer a una población de 2.000 habitantes. Y eso se puede hacer durante 6 meses. Aplicamos un poco la lógica y veremos que cuantos más habitantes tenga una población, menos tiempo durará ese agua, porque cuando hay más gente que consume, evidentemente el agua dura menos. Cuanto más gente, repetimos el concepto, menos dura el agua. Es decir, que el número de habitantes y el tiempo que va a durar se establece una relación inversa. Cuanto más una cosa, menos la otra. Si anteriormente, para pasar de un dato a otro, de una columna a otra, de una serie de datos, teníamos que hacer la misma operación, ahora lo que vamos a hacer es una operación contraria. Si para pasar, por ejemplo, del 2.000 habitantes que ya conocemos durante 6 meses que ya conocemos, si queremos calcular o queremos saber cuánto duraría para una población de 1.000, es decir, de la mitad, sabemos que para pasar de 2.000 a 1.000 estamos dividiendo entre 2. Si en la parte de arriba estamos dividiendo entre 2, en la parte de abajo tendremos que hacer la operación contraria, que sería multiplicar entre 2, la operación inversa. Aquí sería multiplicar entre 2, ¿vale? Si queremos saber cuánto es para 3.000, por ejemplo, pues evidentemente si para pasar del 1.000 al 3.000 estamos multiplicando por 3, pues este 12 que nos ha salido como dato tendríamos que dividirlo por 3. Si os fijáis, aquí es una multiplicación, entonces aquí es una división, y si lo hacemos al contrario, si aquí dividimos entre 2, aquí multiplicamos por 2. En la fila de arriba y en la fila de abajo tendríamos que hacer operaciones inversas, ¿vale? Si queremos pasar del 3.000 al 12.000, aquí tenemos otro ejemplo, multiplicamos por 4 y ese 4 tendría que dividirse entre 4, ¿vale? Esa sería la idea. Entonces, este tipo de problema se puede resolver al igual que antes por dos métodos, por el de reducción a la unidad y también por el de regla de 3. Hacemos un ejemplo por estos dos métodos, que sería el siguiente. Un granjero tiene alfalfa en el almacén para alimentar a 3 vacas durante 10 días. ¿Cuánto le durará el forraje si tuviera 5 vacas? ¿De acuerdo? Cuantas más vacas tengamos, evidentemente las vacas comerían más y el tiempo que duraría la alfalfa sería menos. Cuantas más vacas, menos tiempo. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a hacer por reducción a la unidad. Reducción a la unidad sería hacer nuestra tabla con nuestras 3 columnas. Primero pondríamos el 1 para saber cuánto sería la unidad y ahora pondríamos dentro del número de vacas cuáles son los datos que tenemos. Tenemos por un lado 3 vacas y nos están pidiendo por 5 vacas. Lo tenemos aquí el 5, sería por 5. Volvemos a ponerlos en orden, tendríamos aquí que poner el 3 y aquí que poner el 5. El dato que conocemos de los días es para 3 vacas y para 3 vacas tenemos que dura 10 días. Colocamos el 10 debajo del 3. Y para poder saber cuál sería la reducción a la unidad, vemos que de aquí a aquí hemos dividido entre 3. Como la proporción es inversa, cuanto más menos y cuanto menos más, para pasar de aquí a aquí, en lugar de dividir habría que multiplicar por 3. Es decir, que si en lugar de tener 3 vacas tuviéramos solamente una vaca, pues tendríamos alfalfa no para 10 días, sino para 10 por 3, que son 30. Tendríamos durante 30 días. Y para saber cuál es el valor para 5 vacas, pasaríamos del 1 al 5, multiplicando por 5 arriba y, por supuesto, dividiendo por 5 abajo. La operación inversa. 30 entre 5 sería 6. Podríamos poner aquí la x y x es igual a 30 partido por 5, que es igual a 6 días. Eso si lo hacemos mediante reducción a la unidad. Vamos a hacerlo ahora mediante regla de 3. Mediante regla de 3 aplicamos lo mismo que antes. Ponemos un dato en una columna, otro dato en otra columna. Y hacemos la siguiente proporción. Si con 3 vacas nos va a durar 10 días, pues entonces con 5 vacas nos va a durar X.
Yo os aconsejo que si la proporción es inversa, le coloquemos aquí siempre una i de inversa, que nos indique que es inversa, ¿vale? Si la proporción es inversa, se da la operación contraria, y eso quiere decir que no vamos a poder hacer directamente la proporción. No podremos hacer 3 entre 5 es igual a 10 entre x. Cuando nos pase que la proporción sea inversa, vamos a tomar una de las dos fracciones y le vamos a dar la vuelta. Es decir, que esta, en lugar de quedarme como 10 partido por x, vamos a darle la vuelta para que nos quede como x partido por 10, ¿vale? Una de ellas, en la proporción inversa, tendrá que darse la vuelta. Así que la proporción que nos quedaría sería 3 es a 5 como x es a 10. Haciendo esta operación sabemos que tenemos que tomar la diagonal contraria a donde está la x y dividirla entre el número que nos queda suelto. X es igual a 3 por 10 partido por 5, que serían 30 partido por 5. Esa es la única diferencia que tenemos con la proporción directa, que tendremos que acordarnos de la parte donde tenemos la incógnita, siempre la parte donde tenemos la incógnita por comodidad y para que siempre sea igual, esta parte tendremos que darle la vuelta. En lugar de poner la línea de fracción aquí y dejar los datos tal y como están, le daremos la vuelta, ¿vale? En la proporción inversa. Hacemos ahora otro ejemplo, vamos a resolverlo también por los dos métodos y ahora nos piden que un ciclista a 20 km por hora tarda 30 minutos en ir de un pueblo a la aldea vecina. ¿Cuánto tardará un motorista si va a 50 km por hora? Pues sabemos lo primero, que cuanto más rápido vayamos, evidentemente menos tiempo tardaremos. Es decir, cuanto más menos se está estableciendo una relación que es inversa. Tendríamos por un lado el dato de la velocidad y por otro lado tenemos el dato del tiempo. Como lo que nos están pidiendo es el tiempo, ese tiempo vamos a colocarlo abajo si lo reducimos a la unidad. Vamos a poner por un lado la velocidad y por otro lado vamos a poner el tiempo que tarda. Hacemos la tabla de la reducción a la unidad, que sería separando en dos y haciendo tres columnas, poniendo siempre en la primera columna el 1 y viendo cuáles son los otros dos datos. Tengo a 20 km por hora y tengo a 50 km por hora. Ponemos el primero 20 y el segundo 50. Sabemos que el dato que corresponde a los 30 minutos es el de 20, así que colocamos el 30 aquí abajo. La proporción es inversa, recordamos, así que para pasar de un sitio a otro, si arriba lo que hacemos es dividir, abajo lo que haremos será multiplicar. Para llegar desde aquí hasta aquí, hemos dividido entre 20, dividir entre 20, y aquí tendríamos que multiplicar por 20. 20 por 30 son 600. 600 minutos sería el tiempo que tardaríamos si fuéramos a 1 km por hora. Y luego, para pasar desde aquí hasta aquí, hemos multiplicado por 50 y desde aquí hasta aquí tenemos que hacer, mejor dicho, dividir por 50. ¿De acuerdo? Cuando dividimos 600 entre 50, lo que nos da son 12. Así que nuestra x sería igual a 600 entre 50, que es un total de 12 minutos, que es lo que tardaríamos a 50 km por hora. Y en la segunda forma de resolverlo, la de regla de 3, haríamos lo siguiente. Pondríamos también por un lado la velocidad y por otro lado pondríamos el tiempo. Esta vez en columnas. Vemos que a 20 km por hora corresponde un tiempo de 30 minutos. Colocamos la i encima para saber que es una relación inversa y que esta parte de aquí le tendremos que dar la vuelta. Eso es para acordarnos. Y por otro lado nos piden que a 50, vamos a poner la unidad, kilómetros hora, correspondería a un tiempo de x. No sabemos el tiempo. Multiplicamos la diagonal contraria y lo dividimos entre el dato que nos queda suelto si fuera una proporción directa. Establecemos la proporción igual que hemos hecho antes, con una división aquí y una división aquí, y diremos que 20 es a 50, como 30 es a x, pero dándole la vuelta. Recordamos que esto indica que tenemos que darle la vuelta. Colocamos encima la x y abajo el 30. Hacemos la cuenta y aquí ahora sí multiplicaríamos la diagonal entre el número que nos queda suelto. Nuestra x sería 20 por 30 partido
entre 50. Y estos son 12 minutos. Y ya tendremos la solución hecho también por varios métodos. Con esto terminamos el vídeo y continuamos mañana en clase.